Hola, ¿qué tal? Ahí los veo conectando audio, se van sumando, muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Hay más gente, hay más gente. Ok. Me olvidé de quitarle esto de tener que admitir en la planificación de la reunión de los martes. Los viernes me quedó bien. Siempre. Lo bueno de esta coyuntura, de esta situación general, es que no es que hay algo que puede fallar. Con suerte algo sale bien, esa es mi sensación. Que como que desde el vamos, todo falla todo el tiempo, y bueno, con un poco de viento a favor, algo sale bien cada tanto. Así que, nada, también aprovecho para ver, no puedo creer el tema pelo, desde los videos, desde que empezamos el curso, todo lo que está pasando acá, pero bueno, tampoco soy original en ese plano. En fin, de hablar, ver si demás, un desastre. Eh, Muy bien, ahí estamos. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente, como ya adelanté en la hoja de ruta, estoy como en un efecto, perdón que haga esto, más leonino que nunca en mi vida, que ya es bastante, pero está como increciendo eso, no debería hacer estos comentarios. Bueno, vamos a volver a la arqueología del saber, vamos a lo nuestro, así no paso vergüenza. Igual ya, eso ya está integrado también, como el objetivo de no pasar vergüenza ya está como absolutamente descartado. Bueno, les había comentado, avisado, y la vez pasada quedó pendiente con una pregunta de, si mal no recuerdo, Mariana, si mal no recuerdo, cualquier cosa me avisan, y bueno, y en la hoja de ruta ya avisé que vamos a volver a dar una vueltita sobre la arqueología, y me puse a revelar la arqueología y aparecieron otras cosas. Así que voy a dar una vuelta de tuerca, voy a hacer un rulo más, ya que estamos con ese tópico, sobre la arqueología, eh, antes de meternos en el texto que teníamos para hoy de efectos de archivo. Es un texto en francés de la década del 80 que después está traducido en este volumen de 2016 en Campinas con todo el equipo de Orlandi. Orlandi son una cosa maravillosa, una potencia ahí de traducción y de producción. Nosotros acá tenemos como mayor dispersión, inclusive de fondos, en las universidades, etcétera. Así que siempre tiene otras dinámicas la producción de traducción y de edición en Argentina, potentísima, pero con otras particularidades, con otras materialidades. Así que bueno, en estos casos tomo la traducción al portugués porque realmente me parece que es más accesible a la lectura que los textos en francés. Así que, bueno, y además porque lo tenía digitalizado ya. Y en estas circunstancias eso es un punto a favor para la organización de... Ok, bien. Entonces, cuestiones, tengo el chat abierto. ¿Algo que quieran retomar de la arqueología ustedes? ¿Tienen algo que les haya quedado? Así lo recojo, digamos, en este primer momento, en esta primera parte, eh, estos primeros 20 minutos, media hora, voy a volver sobre la arqueología, a hacer algunos comentarios, a hacer algunas lecturas, leer partes que la otra vez no leímos. Si tienen alguna inquietud o algo que les interese que podamos retomar de la arqueología, es un buen momento para ponerlo en el chat, para plantear, así lo incluimos en este balotaje, digamos, Foucaultiano que vamos a hacer. Bueno, voy a tratar de prestar atención de todos modos por si aparece en el chat y voy arrancando, ¿sí?, con esto. ¿Qué es lo que armé para volver a la arqueología? Volví con las preguntas que nos habían quedado pendientes. Uno era la definición o la noción de... la definición o la noción de discurso, ¿sí?
Y a raíz de eso, una vueltita sobre archivo, y fui a un capítulo que nosotros no habíamos trabajado, que es el capítulo... Sí, ok, perfecto, Juan Agustín, vamos de vuelta a las contradicciones. Mi gato destruyó mis papeles de mis anotaciones de la clase pasada, las iba a retomar y ya está, es tarde, pero las tengo marcadas. Y agregué en esa misma línea de lo que trae Juan Agustín, de retomar las contradicciones, también la parte de los hechos comparativos, que es donde aparece esta noción de red interdiscursiva, de relaciones interdiscursivas y red interdiscursiva, que es algo que al final también apareció, creo que incluso lo introduje yo. Así que, pero me parece que con esta relación que se planteó como hipótesis entre concepto de archivo y el concepto de interdiscurso, no para nada como algo que se solapa o como algo calcar, ni siquiera como una analogía. Pero pensar, nada, nunca hace mal pensar relaciones, abrir preguntas sobre relaciones conceptuales, para nada hace mal, al contrario, pero en algo de esto, funcionamiento de la categoría de archivo, como aquello que de alguna manera escande lo que puede ser dicho, las formas de los enunciados y de las relaciones entre enunciados, ¿sí? Hay algo de eso que me llevó a pensar la categoría de interdiscurso como una totalidad estructurada de relaciones entre formaciones discursivas. Por supuesto que hay una brecha enorme, la diferencia sustancial de ese materialismo. Eso me llevó a releer toda la arqueología. Entonces voy a tratar de seleccionar de nuevo, porque esto no es una clase sobre la arqueología. Debería hacerla, deberíamos tener una segunda clase sobre la arqueología, pero no nos da el tiempo. Pero bueno, ahí volví sobre esa relación entre formaciones discursivas y lo que aparece como prácticas no discursivas, incluso aspectos de las esferas económicas. Hay zonas de la arqueología donde no hay tanta distancia, pero es una zona muy específica. También lo marqué como condiciones de producción. Entonces, para ordenarnos un poquito y que no se disperse excesivamente, vamos a retomar la arqueología. Voy a agregar esto que trae Juan Agustín acá como punto 3, 4, como punto 5, contradicciones, que eso lo tengo marcado. Entonces, punto 1, retomar esto que yo les planteaba la vez pasada, ¿se acuerdan del doble gesto, del doble movimiento de inquietarse y describir? Bueno, encontré exactamente la frase de donde yo había sacado eso de inquietarse y describir, así que la quiero compartir desde la primera parte que ustedes ya leyeron, de las unidades del discurso, que es lo que propiamente teníamos, que es una parte que nos sirve bastante para nos sirve, me parece que se lleva bastante bien con la propuesta del seminario. Entonces, el problema de una vueltita chiquitita, un rulo del problema de las unidades, leer dos zonas donde eso que traíamos la vez pasada de dar vuelta a las cajas, se dice con un poco más de propiedad, digamos, y donde se enuncia o se formula esto que yo recojo un poco al modo de Karate Kid, de inquietarse y describir como las dos zonas de una práctica dialéctica que caracteriza el método arqueológico. Sea un primer punto. Segundo punto, definición de discurso. Va a ser muy puntual y muy específica. Creo que es lo que traía Mariana Gómez la vez pasada. Si el discurso es más, no sé si decía más preciso, más concreto que la formación discursiva, pero bueno, en esa relación enunciado, discurso, formación discursiva, volver un poquitito sobre eso. Esto no es un texto de definiciones, no es un manual. Yo creo que lo comenté. No soy muy amiga de manualizar Foucault tampoco. Si ustedes buscan en la arqueología del saber, hacer una búsqueda por palabra clave en la versión digitalizada, discurso, creo que hay 400 ocurrencias. Es decir, 400 apariciones de la palabra discurso. Imagino, en cambio, interdiscurso, interdiscursiva, relaciones interdiscursivas, hay 2 o 3. Y archivo también es mucho menor. Archivo es un concepto mucho más elaborado en la arqueología del saber que discurso. Discurso a mi entender no aparece ahí casi como concepto, como término más estabilizado. Está usado y aparece de formas muy diversas discurso. El discurso de los hombres, el discurso de una época, el discurso de
discurso y tal. Entonces, hay una proliferación, de hecho, de esa palabra discurso, de ese significante, de esa expresión, que a mí me lleva a pensar, de vuelta, es una hipótesis, tenemos que hacer un seminario dedicado solo a Piaget y Foucault, para hacer un seminario distinto, que sea interdiscurso, archivo, formación discursiva. Y ahí, o sea, ir más vertical que horizontal, digamos, ¿no? Pero bueno, diciendo esto, que me parece que no es un texto de teoría del discurso, no es un texto que teoriza sobre el discurso, sino que problematiza aspectos vinculados con un trabajo sobre el discurso, las unidades del discurso, sí hay un trabajo más teórico sobre la distinción, formulación, enunciado, sí hay un trabajo más conceptual, no sé si teórico, pero sí más conceptual, más metodológico, ¿no? Pero más conceptual sobre el concepto de archivo, y creo que discurso no es el concepto fuerte de la arqueología. Pero bueno, lo dejo ahí, voy a volver igual y les voy a dar una definición de discurso de la arqueología, que es la que leíamos, pero la reescribí un poquito. Punto 3, relaciones interdiscursivas. Puntualmente la categoría de relaciones interdiscursivas o de red interdiscursiva la vamos a ver en el capitulito de los hechos comparativos. De alguna manera es donde está retomando las palabras y las cosas. Voy a ir brevemente sobre eso. Punto 4 le puse SP, condiciones de producción. Marqué una zona que tiene una preposición, marqué una preposición. Después les voy a, no se asusten, me van a entender por qué. Marqué una preposición que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con pensar la relación entre formaciones discursivas y lo que Piaget de alguna manera aparece como formaciones ideológicas y formaciones sociales. O sea, ¿hay algo en Foucault que permita de alguna manera articular o anclar o articular el análisis de formaciones discursivas y el análisis de formaciones de algún aspecto de la formación social o de las formaciones sociales? Pregunta. No hay una respuesta, porque es un texto súper complejo, es un texto que para mí es como casi una novelita de misterio, digamos. ¿Vieron esto que es bueno, el enunciado esto no es, esto no es, esto no es, y hay un momento donde aparece algo que sí. Es un texto que trabaja mucho con las idas y vueltas, tiene una forma bastante específica, entonces no lo homogeneizaría leyéndolo desde las contradicciones, esto que traía Juan Agustín. ¿Sí? Hay tensión, es un texto tenso, bien, no es que tiene una definición de discurso, una definición de interdiscurso, bien. No es un texto que da, no es un texto teórico, a mi entender. Pero hay un aspecto de las condiciones de producción, tal como un poco se las considera más desde una matriz marxista, materialista, que hay una preposición que leí como síntoma, y se las quiero compartir. Y por último agrego esto que traía para Agustín, las contradicciones. Ojalá que no nos lleve tanto tiempo. Que nos lleve lo que nos lleve. Me parece que son cuestiones importantes y evidentemente a retomar. Y después cualquier cosa segmentaré la exposición del texto de discurso y archivo y quedará, bueno, a completar por el campus. Alex, pregunta, sobre la relación archivo-Foucault-interdiscurso, ¿se podría plantear una similitud en relación a la idea del límite de la discursividad, dado que el interdiscurso aparece como exterior al límite que bordea las formaciones discursivas? Ah, pero no cites ese artículo nuestro, que es un desastre. Es un, ay, bueno, y el archivo, no estoy de acuerdo con ese texto de Glossman y Montero, no estoy nada de acuerdo, pero bueno, y el archivo es pensado, según entiendo, como sistema que conforma los límites y las formas de lo enunciable, y que organiza la dispersión de los enunciados en formaciones discursivas. Claro, exacto, Alex, iba por ese lado la relación. Sí, yo no sé si es un límite, la categoría de discursividad es un problema, porque no sé qué dice, creo que resuelve cuando no podemos categorizar como discurso algo como formación discursiva y ponemos discursividad y queda ahí como funcionando. Yo no sé si interdiscurso debiera pensarse como borde, porque no es... Ay, perdón, hay gente... Gracias por avisar. Perdón, me empecé a dar clase, me distraje, me olvidé de esa parte. Sí, gracias Ramiro, mil gracias. Ahí está. Perdón a los que entraron más tarde, los dejé esperando. No era mi intención. Decíamos que es como toda la previa, igual, no se preocupen.
Dayani también. Admitida adentro. Bien. Sí, interdiscurso, no sé si bordea, organiza. La teoría del interdiscurso organiza las formaciones discursivas. Es como un estado de la relación entre formaciones discursivas en Pelle. Y me parece que sí, que Alex va por ese lado, ¿no? Esto de organiza la dispersión de los enunciados, los escande, es una escansión, que es una palabra muy de la lírica clásica. Así que, bien, el escansión de los enunciados. Bien, sí, Alex en ese sentido. Voy entonces a esta serie, ¿sí?, de puntuaciones. Estamos volviendo sobre la arqueología para los que se están incorporando ahora. Prácticamente hice como una introducción, no arranqué de todo, así que ahí no se han perdido mucho. Bien, primer punto. Le puse 1, inquietarse y describir. Voy a leer en voz alta una partecita de la página 35 y después una partecita de la página 41. Dice, de acá saqué el método. Hay que inquietarse, dice el texto, en las regularidades discursivas, hay que inquietarse ante esos cortes o agrupamientos a los cuales nos hemos acostumbrado. ¿Se puede admitir tal cual la distinción de los grandes tipos de discurso o de las formas o géneros que oponen unas a otras la ciencia, la literatura, la filosofía, la religión, la historia, la ficción, etcétera, y que hacen de ellas especies de grandes individualidades históricas? Inquietarse ante esos cortes, ante esas unidades o organizaciones ya dadas, ¿sí?, de antemano. Nosotros mismos no estamos seguros del uso de estas distinciones en el mundo de discursos que es el nuestro. Imagínense si encaramos el mundo de discursos o de enunciados que no es el nuestro, o que es un poco y no otro, o que ya no es el nuestro. Nosotros mismos no estamos entonces seguros en nuestro propio mundo de discursos de cómo delimitar, qué es eso del orden de lo discurso político, discurso literario, discurso académico. Está cada vez más de moda la delimitación. Con mayor razón cuando se trata de analizar conjuntos de enunciados que, en la época de su formulación, estaban distribuidos, repartidos y caracterizados de una manera totalmente distinta. Después de todo, la literatura, entre comillas, y la política, entre comillas, son categorías recientes, que no se pueden aplicar a la cultura medieval, ni aún a la cultura clásica, ¿cierto? Digo, la historia, la historiografía participaba muy claramente en la Roma clásica de aquello que se llamaba literatura, ¿no? Sino por una hipótesis retrospectiva y por un juego de analogías formales, etc. Esto me parece entonces relevante, ¿no? De todos modos, esos cortes, inquietarse ante esos cortes. Ahora vamos a dar un toquecito más, que es esto de inquietarse, ¿no? Pero inquietarse por lo pronto. De todos modos, esos cortes, ya se trate de los que admitimos o de los que son contemporáneos de los discursos estudiados, son siempre ellos mismos categorías reflexivas, principios de clasificación, reglas normativas, tipos institucionalizados. Son, a su vez, hechos de discursos que merecen ser analizados al lado de los otros, con los cuales tienen indudablemente relaciones complejas, pero que no son caracteres intrínsecos, autóctonos y universalmente reconocibles. Quiero decir, por supuesto que es posible desde una perspectiva arqueológica analizar, historizar de alguna manera los procesos de formación de aquello que hoy se denomina y se reúne como evidencia bajo la categoría de discurso jurídico. ¿Cómo se forma eso que hoy nombramos como discurso jurídico? ¿Cómo se va institucionalizando ese conjunto de enunciados con ese nombre, con esas formas, con esa inscripción en un conjunto de prácticas no discursivas? Pero eso no quiere decir que en sí sea ontológicamente jurídico cierto enunciado o cierto tipo de discurso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, aquello que hoy día nos es una evidencia, se puede analizar, historizar, arqueologizar de alguna, hacer como una especie de arqueogenealogía para cruzar Foucault, digamos, momentos, de cómo fueron los procesos de formación complejos, históricos, de eso que hoy día se nombra discurso académico, eso que hoy día se nombra discurso en X.
literario, lingüística, etc. Pero no es que existe de por sí, ni siempre ha existido, no es algo natural. Entonces, estas formas previas de continuidad, estas formas de unidades, todas esas síntesis que no problematizamos y que dejamos en pleno derecho, no las tocamos en general, pero acá sí, es preciso tenerlas, por lo tanto, en suspenso. Eso significa inquietarse. Ponerlas en suspenso. No es horadar, no es polemizar con quien trabaja, es ponerlas en suspenso, es sospechar de algún punto. No recusarlas definitivamente, esto es un poco lo que le decía a Ramiro, digamos, no es descarto el problema del autor, no, pero es problematizar es otra cosa que descartar. Si no es un simple visibilizar e invisibilizar, en esa on-off, no es un on-off, no es algo que está o no está. Entonces, no recusarlas definitivamente, sino sacudir la quietud con la cual se las acepta. Mostrar que no se deducen naturalmente, sino que son siempre el efecto de una construcción cuyas reglas se trata de conocer. Este es el método arqueológico. Esto es inquietarse y describir. Entonces, suspendidas, desarmar es eso, perdón. Desarmar es eso, desarmar es suspender la evidencia de existencia del modo en que nos viene dada. De ese modo, con esos límites, con esos nombres, con esa etiqueta y con esas articulaciones y con esas exclusiones. Se sabe que esto queda fuera. Bueno, suspender la evidencia de lo que ya se sabe. Entonces, una vez suspendidas esas formas inmediatas de continuidad, se encuentra liberado, dice, todo un dominio. Un dominio inmenso, pero que se puede definir. Está constituido por el conjunto de todos los enunciados efectivos en su dispersión de acontecimientos y en la instancia que les propia de cada uno. Así aparece el proyecto, esto es la arqueología, esto es el método arqueológico, el proyecto de describir los acontecimientos discursivos, describir esas positividades, esos acontecimientos discursivos. Esto un poco retomando lo anterior, inquietarse y describir, ahí encontré los lugares en donde anclaba eso. Voy a la definición de discurso, punto 2, página 198. Dice, ya lo leímos, lo voy a releer y voy a comentar de otro modo. Dice, se llamará discurso a un conjunto de enunciados en tanto que dependan de la misma formación discursiva. ¿Sí? Entonces, así como enunciado es esto, la materialidad susceptible a ser repetida, susceptible de repetibilidad, repetible, digamos, materialidad repetible, se llamará discurso, dice, a un conjunto de enunciados que dependen o responden a las mismas reglas de formación. ¿Ah? Ahora, como les decía, la palabra discurso la busqué, aparece 420 veces, incluyendo los subtítulos, los títulos, etcétera, en la arqueología. Hay muchos usos entre comillas, uso no es una palabra no es una palabra favorita, pero bueno, hay ocurrencias muy heterogéneas, muy diversas de la palabra discurso. No es que aparece discurso solo cuando remite a aquello que esta definición refiere o instaura. No. Pero lo que me interesa de esta definición, se llamará discurso al conjunto de enunciados en tanto que dependan de la misma formación discursiva, es que no es posible caracterizar, delimitar o nombrar un discurso previo a la caracterización de formaciones discursivas. Me interesa en términos metodológicos esto. Es decir, si el discurso es un conjunto de enunciados que depende de una determinada formación discursiva, de una cierta formación discursiva, necesito caracterizar una cierta formación discursiva, las reglas de formación de los enunciados, y recién ahí podré plantear la posibilidad de una cierta estabilización relativa, dinámica, de un cierto discurso. No existe algo así, o el discurso peronista, el discurso de no sé quién, el discurso marxista, desde esta perspectiva, la existencia depende del método, no se me enojen. Yo vivo en el mundo normal y también hablo del discurso kirchnerista, o sea, una cosa es el mundo normal, otra cosa es cuando estamos encarando una investigación
desde el punto de vista del método arqueológico. Se puede encarar desde otro punto de vista. Ahora, desde un trabajo arqueológico, discurso, entonces, solo estoy leyendo página 198 y cierta interpretación mía de la página 198, pero es eso. Digamos, para hablar de un discurso, primero es preciso tener una caracterización de reglas de formación de enunciados relativamente sistemáticas, es un sistema disperso, es una sistematicidad que se nos escapa permanentemente, pero eso no quiere decir que no haya una procura de sistematicidad. ¿Verdad? Entonces, no hay posibilidad de limitar un discurso de antemano, no hay algo así como una existencia del discurso médico, del discurso clínico, del discurso de la locura, del discurso gramatical, del discurso lingüístico, del discurso feminista. Yo escribo así y hablo así muchas veces, no es que no. Pero entonces es ese trabajo dialéctico, y creo que a Foucault le pasa lo mismo, porque también dice el discurso de todo el tiempo, y después lo define. Es ese trabajo, ese es el punto que introduce esta noción de discurso, digamos, ¿no? Que es el punto de partida desde el método arqueológico, es la caracterización de reglas de formación y de relaciones y escansiones entre enunciados que no sabemos cuáles son, que no están dadas de antemano, y para lo cual aplicamos el método de inquietarse, es decir, suspender las evidencias de unidades del discurso que traíamos y describir las cajas dadas vuelta, ¿no? Describir ese dominio amplio de enunciados, dichos, escritos, producidos, grafitis, manuales, aparato jurídico. No sabemos de antemano dónde vamos a encontrar trazos de relaciones y de regularidades entre enunciados que responden a las mismas reglas o condiciones de formación. No sabemos de antemano qué enunciados van a responder a las mismas reglas de formación o condiciones de formación. No hay cómo saberlo, porque no depende de las etiquetas que traemos de otro tipo de prácticas. Bien, ese es el punto 2, discurso de definición. Punto 3, relaciones interdiscursivas, me voy a apurar un poquito. Punto 3, relaciones interdiscursivas. Esto está, léanlo después, está en los hechos comparativos. En los hechos comparativos lo que hace ese capitulito, que está justo después de las contradicciones, yo lo voy a invertir, en ese capitulito básicamente está pensando relaciones entre formaciones discursivas. Y ahí es donde el texto habla de red interdiscursiva. Una red interdiscursiva es un resultado, digamos, un cierto dominio de relaciones entre formaciones discursivas. ¿Sí? Una región de interpositividad, ¿sí? Dice justamente eso. Si se tomara de nuevo bueno, en fin, está haciendo un análisis, una relectura de las palabras y las cosas, y está planteando esto, una red interdiscursiva, que es lo que establece relaciones entre formaciones discursivas. Lo importante de eso es que eso también es resultado del análisis de descripción, y que justamente si se toman relaciones entre otras formaciones, se va a plantear otra red interdiscursiva. No es que hay una y es esa, no es teleológico, no hay una determinación, ni en última instancia, en primera no hay una determinación, sino que es la práctica de descripción de relaciones entre formaciones discursivas lo que va a poder reconocer un conjunto de relaciones también dispersas entre formaciones discursivas que lo llama red interdiscursiva. El número de estas redes no está, pues, determinado de antemano. Solo la prueba del análisis puede mostrar si existen y cuáles existen, es decir, cuáles son susceptibles de ser descritas. La existencia de redes interdiscursivas, de relaciones interdiscursivas, de relaciones entre formaciones discursivas, depende no de una ontología, sino de la descripción, de la práctica material de la descripción de elementos. Bien, y después se especifica qué tipo de relaciones entre formaciones discursivas pueden organizar o de alguna manera pueden ser caracterizadas para trazar, diría, más que delimitar, me gusta más el trazo que la delimitación, redes interdiscursivas. ¿Da? Entonces ahí está en ese capitulito los hechos comparativos, la noción de red interdiscursiva o la cuestión de las relaciones interdiscursivas, a donde pueden volver. Voy a lo que tenía marcado las contradicciones
de la otra vez, que lo tengo acá, y después me queda una preposición, que es un poquito más que una preposición. En las contradicciones, el capitulito que traía Juan Agustín empieza así. Dice, el discurso que analiza la historia de las ideas le concede de ordinario un crédito de coherencia. ¿Comprueba acaso una irregularidad en el empleo de las palabras, varias proposiciones incompatibles, un juego de significaciones que no se ajustan unas a otras, o unos conceptos que no pueden sistematizarse juntos, como el concepto de discurso en la arqueología, por ejemplo? Se nos escapa de una sistematización completa, se nos escapa de una coherencia. Entonces, procura encontrar, a un nivel más o menos profundo, un principio de cohesión que organice el discurso y le restituye una unidad oculta. Repito la primera frase, el discurso que analiza la historia de las ideas le concede, generalmente, un crédito de coherencia. Entonces, como le concede el crédito de coherencia, es un cheque en blanco la coherencia, le concede el crédito de coherencia, tiene que encontrar la coherencia, y si no se la encuentra, supuestamente en la superficie, se apela a cierto modo de darle coherencia igual, de todos modos. Dice después, temáticas o sistemáticas, esas coherencias pueden ser explícitas o no. Esas coherencias que el discurso del analista le otorga al texto. Y cuando parece que el texto se escapa a esas coherencias, busca una explicación, porque el principio de coherencia funciona un poco como un cheque en blanco, como un principio, como un supuesto. Funciona más que como una caracterización. Los textos son coherentes, son cohesivos, son coherentes, lo aprendemos en la escuela, eso es lo que forma un texto. ¿Cómo no? Estoy siendo, bueno, polifónica, digamos. Bajo todas esas formas, la coherencia, así descubierta, desempeña siempre el mismo papel. Mostrar que las contradicciones inmediatamente visibles no son nada más que un reflejo de superficie, y que hay que reducir a un foco único ese juego de centelleos dispersos. Para el análisis arqueológico funciona de otro modo. Cuando hay contradicciones, tensiones, disparidades, brechas, agujeros en los textos, ¿qué hacemos si tenemos un texto que dice A y no A? Tengo algunos ejemplos como muy concretos. Cuando trabajaba con los planes quinquenales, primer plan quinquenal, plan de gobierno 47-51, hay una parte en el capítulo Cultura donde habla de las lenguas de los pueblos originarios. ¿Sí? Y dice en un momento, no lo tenía, no voy a probar el ejemplo, pero me acordé recién, porque no tenía preparadas las contradicciones para hoy. Pero dice algo así como las lenguas de los pueblos originarios son no solamente reliquias de un pasado que aún perdura, sino también instrumentos vivos de comunicación. Y yo pensaba, ¿cómo? No son reliquias, solamente reliquias, sino también instrumentos vivos. Porque si son reliquias de un pasado, no son instrumentos vivos, y si son instrumentos vivos, no son conceptualizadas esas lenguas como reliquias de un pasado. Son dos enunciados, dos definiciones, dos caracterizaciones que remiten a formaciones discursivas distintas y tensas. O sea, si se definen las lenguas como reliquias de un pasado, las mando al museo. Si se definen las lenguas como instrumentos vivos de comunicación, las mando a la escuela, a que se aprendan. Las mando a enseñar. Entonces, hay una que tiende a política cultural, pero a una zona conservacionista de la política cultural, ¿sí? Son reliquias de un pasado que aún perdura, las mandamos al museo, o instrumentos vivos de comunicación. Si son instrumentos vivos de comunicación, hay que ponerlas a funcionar en la escuela, en la comunicación, etc. Son dos, como orientan dos líneas de política lingüística. Yo trabajaba en política lingüística, orienta dos líneas de intervención del Estado, uno lo manda a cultura y el otro lo manda a educación, distintas, pero tensas y yo diría casi antagónicas. Casi antagónicas en algún punto. Y el texto dice, no solo, sino también. Y ahí está todo eso junto. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la línea de política lingüística del primer gobierno de Perón sobre lenguas indígenas, yo no tengo una línea de política lingüística. Tengo trazos de eso es lo que me obligó a pasar una mirada discursiva, digamos, porque no tenía cómo caracterizar en ese sentido una política pública
porque los textos de política pública son fuertemente heterogéneos, están trazados por contradicciones, no porque el peronismo es, bueno, también es, pero no porque el peronismo es complejo y los hay contemplativos y los hay así y así, también, pero no solo por eso. Todos los textos, aún se agarran los del nacionalismo más furibundo, conservador furibundo, la década del 30, siempre está ajado el texto. No, nunca está armadito, ¿no? Nunca es cohesivo, coherente, etcétera. Porque son recontra nacionalistas. Bueno, y hay trazos de esos textos recontra nacionalistas, los católicos nacionalistas de los 30, que se juntan bastante con, no sé, con Scalabrini Ortiz. Hay unas cosas, eso bueno, puede parecer un poco más evidente, pero no sé, con un... No quiero dar nombres porque no tiene que ver, no pasa por ahí, pero digo, hay trazos ahí bastante mezcladitos por momentos no, digamos, hay un corporativismo abierto y furibundo, pero bastante mezcladito en lo que tiene que ver con los discursos sobre la lengua. Yo no puedo aplicar, digamos, necesariamente saber cómo son los discursos sobre la lengua en virtud de las posiciones que ya se hayan manifestado en otros campos. Lo que quiero decir que ¿qué hago yo con ese texto del plan de gobierno? Es un instrumento de gobierno de política pública, ok. ¿Qué hago yo con eso? ¿Es una política de museificación de las lenguas indígenas o es una política que tiene el bilingüismo, por ejemplo, en ciertas zonas? ¿Qué hago con eso? Bueno, no tengo cómo responder desde la... Sí, no era para responder, es más para abrir preguntas, no es para responder, digamos, sino que abre preguntas en relación con la trama específica de los discursos sobre la lengua, pero en esas tensiones. ¿Qué es lo que plantea la arqueología? ¿Qué se hace cuando aparecen tensiones o contradicciones? No se las resuelve. Creo que Giselle las quiere resolver. Y no se resuelve, digamos, desde acá. Para el análisis arqueológico, dice Foucault, las contradicciones no son ni apariencias que hay que superar, ni principios secretos que sería preciso despejar. ¿Qué se hace con las contradicciones, por ejemplo, en documentos de política pública? Bueno, se las describe. Se las describe. Eso es lo que traería la práctica arqueológica. Las contradicciones, las tensiones, los huecos, ¿qué se hace? Se las describe. No se las resuelve, se las describe, no se las supera. ¿Sí? Eso es un poco lo que tenía Juan Agustín marcado del textito de esa parte de las contradicciones, ¿no? Que creo que es bastante... Ahí después clasifico, bueno, entra en otras cuestiones, pero esto a modo de introducción. Y quiero ir, cualquier cosa, Juan Agustín, decime si había algo más de ese capitulito que te había quedado pendiente y lo retomamos. Quiero ir a una preposición que encontré, ya les digo qué página. Este es mi punto 4. Metí resaltador en la arqueología, hice un desastre esta vuelta porque no sabía cómo marcar. Voy a la página 276 de la edición chiquita, que encontré una preposición que me llamó la atención. Y voy a ir un poquitito antes. Voy a ir a... acá. Sí, página 272 y después voy a ir a la 276. En esas paginitas de los hechos comparativos, al final de los hechos comparativos, después de ese percurso, digamos, por esta noción y formas de trazar redes interdiscursivas, habla de la relación entre las formaciones discursivas o esas redes interdiscursivas y otro tipo de prácticas. En la página 272 dice, la arqueología pone también de manifiesto unas relaciones entre las formaciones discursivas y unos dominios no discursivos, instituciones, acontecimientos políticos, prácticas y procesos económicos. Que en algún punto, no habla de formaciones ideológicas, no está esa distinción, la ideología creo que solo la van a encontrar por la negativa al final. Al final, hay un micrófono abierto por ahí, si lo pueden... Y hay dos Facundo vocales. Bueno, si lo pueden cerrar. Entonces, no, y tampoco va a decir formación social, porque ya ese sintagma localiza en una práctica analítica y en una práctica teórica de un cierto campo de estudios del marxismo, pero en las formulaciones aparece eso, ¿no? Relaciones, abre una pregunta por las relaciones entre formaciones discursivas y unos dominios no discursivos, instituciones, acontecimientos políticos,
que es lo que llamaríamos, digamos, en términos superestructurales, y prácticas y procesos económicos, digamos, o que tengan que ver con las relaciones de producción. No lo dice así, yo reconozco que estoy leyendo un poquito de más, pero intenta, dice la arqueología, determinar cómo las reglas de formación, de que depende y que caracterizan la positividad que pertenece a una formación discursiva, pueden estar ligadas a sistemas no discursivos. Trata de definir unas formas específicas de articulación. Esto me parece muy interesante, porque no es que están sueltas en el aire las formaciones discursivas, pero tampoco están determinadas por la inscripción a ciertas condiciones, porque las formaciones discursivas también son materiales, el discurso también es de condición material, a ciertas condiciones, digamos, de aspectos, digamos, de las prácticas, entre comillas, no discursivas. No es que las prácticas políticas determinan las formas del discurso, la delimitación de unidades o las formaciones discursivas. No. Pero tampoco son nubes en el aire, digamos. Las nubes no están en el aire, es todo un sistema de formación y de condiciones materiales de formación de todo eso. Bien. Y me interesa la pregunta por definir las formas específicas de la articulación. Definir formas específicas de articulación entre las formaciones discursivas y prácticas de otro orden de esferas, digamos. ¿Sí? Prácticas económicas, prácticas políticas, prácticas culturales, prácticas de otro orden, institucionales, etc. Y esto que agrego, digamos, no definirlo de una vez y para siempre, no lo dice la arqueología, lo meto yo, no definirlo de una vez y para siempre, sino que es en el análisis. Por eso creo que es un texto, es una perspectiva mucho más analítica que teórica, ¿sí? En el análisis aparece la pregunta de, en estas formaciones discursivas, en esta red interdiscursiva que tracé en este estado o etapa del análisis, ¿qué tipo de articulación entablan con otras esferas de prácticas? La pregunta por el tipo de articulación me parece interesante porque no es de causa-consecuencia. Quien tenga el micrófono abierto, si lo puede, por favor, mutear. No me escuchan. Bueno. Ahí está. ¿Funcionó? Bien. Entonces eso, la pregunta no es una relación de causa-consecuencia, no hay una... No funciona. No hay una determinación, ¿sí? No hay algo así como contexto, sino que hay que preguntarse por la relación y por la articulación. Porque no sabemos de antemano cómo eso está armado y porque además, imagino que en distintos estados de una descripción, en términos metodológicos, pero también en distintas coyunturas, la relación entre formaciones discursivas y prácticas de otras esferas va a ser diferente. Y eso necesita ser analizado. ¿Qué papel ocupa la materialidad discursiva en la coyuntura actual? ¿Qué peso tiene? ¿Cuál es la relación, incluso de fuerzas, con otro tipo de prácticas? Es una pregunta para abrir. Que no es una vez y para siempre, no es que en todas las coyunturas tenemos esa estructura en bloques, una cosa dentro de la otra, ¿sí? O el discurso sobredeterminado. En fin, es complejo eso. Y después de plantear esto, bajo la forma de pregunta, en la página 276, primero dice qué tipo de articulación, que no hay relación de causa-consecuencia, hay que ver en cada caso en términos analíticos. Entonces, y al final dice, una crítica a la posición causal, el discurso como causa de unas prácticas institucionales o de unas prácticas políticas o de unas prácticas económicas, y dice después en la página 276, pero por otra parte, si tienen suspenso semejante análisis causal, suspende el análisis causal, si quiere evitar el relevo necesario por el sujeto hablante, no parlante, la traducción especie, ¿no? Y solitaria del discurso, es para descubrir el dominio de existencia y de funcionamiento de una práctica discursiva. En otros términos, la descripción arqueológica de los discursos se despliega en la dimensión de una historia general. Trata de descubrir todo ese dominio de las instituciones, de los procesos económicos, de las relaciones sociales sobre
las cuales puede articularse una formación discursiva. Intenta mostrar cómo la autonomía del discurso y su especificidad no le dan por ello un estatuto de pura idealidad y de total independencia histórica. Lo que quiere sacar a la luz es ese nivel singular en el que la historia puede dar lugar a tipos definidos de discurso, que tiene a su vez su tipo propio de historicidad y que están en relación con todo un conjunto de historicidades diversas. O se le filtró un sobre de cuando leía de las lecturas marxistas, materialistas, por eso, ¿no? Trata de descubrir todo ese dominio de las instituciones, los procesos económicos de las relaciones sociales, sobre las cuales puede articularse una formación discursiva. Ahí que hay queda un síntoma materialista en esa preposición. Ahí, le pesqué un síntoma, unas ganas de materialismo en esa preposición. No es que no sea materialista la perspectiva arqueológica desde otro concepto de materialismo, ¿no? De la práctica descriptiva material de los documentos. Bueno, leo el chat y pasamos a la otro. Esto lo leímos. Esto lo leímos. No habla de canon, Giselle, ¿eh? No, acá no está el problema del canon. No aparece como problema. Dice, bueno, eso. Habla del canon y en el texto no. Me voy a saltar la parte del tesoro. Alex dice, la problematización del concepto de coherencia cuestionaría la idea de isotopía semiótica, que no es que cuestiona, son formaciones discursivas distintas, ¿no? Porque no es que hay un cuestionamiento. La noción de isotopía de Greimas tiene como una tradición muy diferente, viene de otro lado, es otro tipo de trabajo, otro tipo de lectura conceptual. No es que cuestione, además isotopía en Greimas no establece unidades. La noción de isotopía en Greimas es justamente es como la posibilidad de tejer de alguna manera líneas de continuidad que son estilísticas, no está la noción de estilo en Foucault, así que no diría que cuestiona, porque además isotopía en Greimas es casi para romperla. Así como hay isotopía estilística, como noción de Greimas, como continuidad de un estilo, regularidad de un estilo, hay ruptura en isotopía estilística, o sea que no supone coherencia. Pero bueno, en fin, creo que no supone como una regularidad homogénea la noción de Greimas. El trabajo greimasiano no es de homogeneización. Sí está el concepto de sistema funcionando porque viene, antes que de la semiótica, viene de la lingüística. Isotopía en Greimas, por lo menos, aparece formulado en semántica estructural, que es un texto presemiótico, digamos, un texto más lingüístico. Pero creo que no sé, no lo plantearía como cuestionamiento. No creo que esté leyendo Greimas tampoco. Aunque en Langage, Greimas es uno de los fundadores de la revista Langage, ¿sí? Yo le subí al enlace archivos, les puse el enlace de per se. Aprovecho para hacer un chivo, digo, no mío, no. Les puse el enlace de perse.fr, ¿sí? En ese listadito, y ahí tienen un acceso a prácticamente todas las colecciones de revistas francesas, y está Langage completa desde el 66. Así que aunque no lean francés, pueden ver ahí qué cosas se juntaban en esos índices. Bien. Juan Agustín, mi inquietud tenía que ver con aspectos más específicos de lo que estoy investigando. Simplemente quería escuchar la exposición para continuar lo que estaba pensando, después veré si lo retomo. Uy, se movió. Después veré si lo retomo en el foro para no robar tiempo, o hoy, si querés, paso para Agustín al texto de discurso y archivo, y si queda tiempo podemos volver, ¿está? Y si no, después les voy a dejar instrucciones sobre la semana que viene. Esta semana necesito que vengan el viernes porque tenemos clase especial, además van a tener la posibilidad de hacer preguntas sobre montaje cinematográfico, alguien que sabe muchísimo de eso. Pero la semana que viene voy a reformular un poquitito la última clase para que tengan lugar
de exposición y de pregunta específica sobre sus trabajos de investigación. Alex dice, claro, yo la venía leyendo desde Lozano, que relaciona la isotopía con la coherencia. No. En Greimas no. Y es otra, porque además que diga coherencia no necesariamente, yo qué sé, en Bastín está esa idea del estilo como algo relativamente estable, pero es una estabilidad relativa, es una estabilidad tensada con los procesos históricos. Hay que ver, tengo que, Greimas no leo hace un montón, lo tengo ahí, temática estructural, es un texto bellísimo del 66, pero tendría que revisar esa noción de isotopía. Pero en principio no creo que sea clasificatoria, como se puede presentar en Lozano y demás. Te diría que vayas más a Greimas para revisar eso. Maite, hola Mara, estuve leyendo otros textos que trabajan con la noción de comunidad discursiva. Entiendo que es otra tradición porque viene la línea anglosajona y se ve algo de la práctica de discursiva en esferas o ámbitos sociales específicos, pero falta la cuestión interdiscursiva, la mirada arqueológica. Lo pregunto después en el foro. Sí, la noción de comunidad discursiva no es solo anglosajón, hay análisis del discurso francés, entre comillas, digamos, porque no es que todo lo que se produce en Francia tiene una perspectiva parecida. No le vamos a suponer homogeneidad y coherencia a todo lo que sea francés, pero sí aparece, Maite, mucho, comunidad discursiva, escenografía, tiene que ver con una entrada más desde Charodot, Menguenó, esa línea, la de comunidad discursiva. A mí me parece más del orden del imaginario que de otra cosa, y sí, es otra mirada, digamos. Para mí es problemática, no solo es distinta, sino que tiene sus problemillas, no tiene mucho fundamento teórico, y aquellos que se perciben a sí mismos como comunidad, el análisis los percibe como comunidad. Eso me parece un poco raro. Como hablar de comunidad científica, ¿se entiende? Yo no sé cómo se delimitan comunidades discursivas. No está en eso en nuestros trabajos porque son materialistas y me parece que es una noción idealista en el sentido de que reproduce el imaginario que los sujetos tienen de sí. Que, no sé, ahí tendría, para hacer una revisión crítica, es algo que en un momento quise hacer y después me aburrí. Y no solo me aburrí, sino que no tengo tiempo, pero si te interesa esto, algo recontra interesante para hacer es problematizar la categoría comunidad, no comunidad discursiva en bloques, lo mismo pasa con ideologías lingüísticas. Ideologías lingüísticas, ahora, no sé qué sería ideologías lingüísticas todo en bloque, bueno, ahí hay una noción de ideología que viene de la antropología, etc. Entonces hay que separar esos bloquecitos y en vez de comunidad discursiva en bloque, problematizar la categoría comunidad. El libro es muy bueno, es un libro muy bueno, obviamente, de Pablo Marini, que es el sociólogo experto en comunidad, acá en nuestras tierras locales, y ver en qué momento aparece la categoría, es decir, hacer una arqueología al concepto de comunidad discursiva. En un momento tuve esa idea, no lo hice, no llegué, ¿no? Me distraje leyendo cosas que me gustan, en vez de criticar las que no, digamos. Pero esto sale grabado, es malísimo. Pero bueno, me parece que se puede pensar una cierta arqueología del concepto de comunidad discursiva. ¿Cuándo se formula? ¿Cuándo se estabiliza? ¿Cuándo se ingresa? ¿Desde qué matrices y desde qué concepciones del discurso comunidad discursiva aparece como una forma de delimitación de unidades y como una evidencia? Es evidente que todos formamos parte de comunidad discursiva. Yo no opero con esa noción, me parece una noción más que un concepto, y tiene que ver en general, haría una lectura parecida a la que de alguna manera hace Pellet sobre enunciación en las verdades evidentes, ¿no? En algún punto, comunidad discursiva reproduce el efecto unidad que los discursos, que los sujetos entablan en sus relaciones con otros, y ese otro con minúscula, digamos, ¿no? Entonces nosotros formamos comunidad, y el análisis dice, ellos forman comunidad. A mí esa reproducción me genera, por lo pronto, sospecha o cierta inquietud, ¿no? Pero bueno, eso como comentario muy al pasar. No quiere decir que no puedan trabajar con la noción, pero yo haría una arqueología, un archivito, trabajito de archivo, de cuándo es que aparece la noción de formación discursiva, de qué procedencias, cómo se arma, cómo se articula, cuándo se formula.
qué elementos trae, qué cuestiones arrastra de la historicidad de las ciencias humanas. Hay que ver ahí, la palabra comunidad es muy compleja, te tenés la Weber, no sé, es compleja. Me parece que los textos de formaciones discursivas, cualquier, ven, ahí, la parte que me gusta. Textos de comunidades discursivas, no sé si complejizan la categoría comunidad que están poniendo adentro. Eso es lo que diría yo hoy, digamos, como para traer. Pero no es, creo que la arqueología es exactamente lo contrario. Desarma los paquetes y comunidad discursiva reproduce los paquetes ya armados. Esa es mi sensación. Habiendo leído, digamos, Yarodó, Mengueno, etcétera, son realmente líneas no distintas, sino que yo tengo una lectura muy crítica del modo en que aparece casi colonizado el concepto de interdiscurso. Mengueno, digamos, como una colonización de la noción de interdiscurso ahí para el orden imaginario, digamos. Lo que no se plantea como orden imaginario. Bueno, creo que dije hasta ahí. ¿Estamos? Juan Agustín, ¿está bien? ¿Así? ¿Sí? Ok. Bueno, hasta ahí tengo en el foro. Voy a pasar, tenemos poco tiempo, pero voy a pasar al otro texto y voy a puntuar algunas cositas del otro texto. Lo releí y me trajo problemitas la relectura, pero los vamos a encarar. Una primera cuestión a modo de introducción, que retomo de las clases anteriores de esta segunda unidad, ya que hoy además es el cierre de la unidad 2. Nosotros el viernes vamos a ver montaje cinematográfico y el otro martes vamos a ver algo así como montaje o prácticas de montaje y cuestiones de las temporalidades, más yo le digo formaciones imagéticas, no existe esa expresión. Yo digo así cuando hablo de árbol, pero bueno. Así que hoy, de alguna manera, quiero como también retomar y hilvanar algunas cuestiones que surgieron en torno al archivo en estas últimas clases. Lo primero, en términos sub-cero, digamos, como arrancando, sería marcar que el análisis del discurso, tal como lo definimos en los textos de Pellet, en el sentido de un tipo de práctica específica que entiende, bueno, en fin, tal como lo venimos caracterizando desde la unidad 1 y también los textos pelletianos de la unidad 2, el análisis del discurso toma como materia prima canciones organizadas en los archivos institucionales, pero no reproduce las formas, las etiquetas y los nombres y los modos de organización de los archivos institucionales. Y esto es algo que me parece importante. Y por eso es que yo había traído Ginsburg, en esa clase que fue un poquito accidentada, como la de hoy. Había traído Ginsburg, ¿por qué? Porque en los archivos de la Inquisición, Ginsburg entra y saca otra cosa. De alguna manera, hay como... Yo suelo trabajar, últimamente, con una noción de archivo discursivo para poder distinguir de los archivos institucionales o institucionalizados. Entonces, de alguna manera, no lo dice así Ginsburg, pero acude a los documentos escandidos, organizados, con toda la historicidad que eso puede ser trabajado, digamos, desde el punto de vista de un historiador o un historiador, cómo se constituyen los archivos de la Inquisición en esas ciudades por las que pasa y en las que trabaja Ginsburg, pero forma un archivo discursivo, no lo dice así, sobre la magia, sobre las prácticas mágicas y las creencias. Es decir, del archivo institucional de la Inquisición, saca partes, lee partes, hilvana de otro modo, y arma un archivo distinto. Yo lo llamo archivo discursivo, que es un archivo que es resultado del trabajo de descripción de los textos, de los documentos, de los materiales discursivos. Entonces, el archivo que arma Ginsburg, por ejemplo, un archivo discursivo sobre la magia, imagínense, un archivo discursivo de la magia, ¿sí? Puede estar conformado con trazos, con fragmentos, con zonas, con elementos de documentos que están organizados institucionalmente en los archivos de la Inquisición. Pero Ginsburg no tiene por qué hacer un archivo de la Inquisición con los archivos de la Inquisición. Es decir, el archivo que arme para el análisis no tiene por qué reproducir la forma y la etiqueta, ¿sí?,
ni el nombre de los archivos institucionales con los que estoy operando. Por eso me resulta interesante este trabajo de hoy, porque hay ahí como un dislocamiento. No sé si se entendió el punto que estoy trayendo, pero digo, por cualquier cosa después vuelvo de vuelta en un ratito, pero hay algo de eso. Es irreverente el análisis del discurso en ese sentido frente a lo institucionalizado, o a las series institucionalizadas por historiadores, el trabajo de la historiografía, o a las series institucionalizadas por la archivística. Siento re cana, re botona encima. Estoy como re yuta viendo quién tiene abierto el micrófono, es horrible. Estoy hablando, casi, mira, les estaba por hablar de los archivos de la proscripción del peronismo, del 55-56, yo trabajo en medio peronólogo, entonces trabajo con archivos en torno al peronismo, y me puse la gorra, no, horrible. Pero bueno, los archivos, por ejemplo, de la proscripción, ¿no? ese momento del 55-58, no puede entrar, por ejemplo, al libro negro de la segunda tiranía, que es como ese gran archivo de la proscripción, de construcción de ese relato sobre la dictadura de Perón, etcétera, a buscar otras cosas. Es decir, el libro negro de la segunda tiranía puede ser el archivo de la proscripción o puede ser el archivo, vaya a saber una de qué articulaciones, de qué elementos, o puede contener elementos que participen de otra cosa. Y a su vez, un archivo de la proscripción del peronismo puede desbordar por completo el 55, puede tener trazos que vengan de los 20, de los 30, de los 40, es decir, ¿por qué? Porque hay trazos discursivos, trazos significantes, huellas, en palabras más de Ginsburg, que a mí me permiten conformar un archivo discursivo, conformar un archivo en base a la relación entre trazos significantes y formas de ciertas zonas o segmentos de los documentos. Es decir, los archivos institucionalizados son maravillosos, pero no es eso lo que traslada el análisis del discurso a la hora de armar archivo o de trabajar archivo. Por eso yo distingo entre archivos institucionales y lo que llamo archivo discursivo, que es como una categoría que me permite ahorrarme el problema del corpus. A mí soy medio fóbica. A mí el corpus armado ya me genera, me angustia, ¿no? Digo, no puedo jugar, no puedo mover, no puedo sacar, poner, organizar, recortar, segmentar, ¿sí? Entonces esta idea de construcción de archivos discursivos, yo les dejé un textito que escribí sobre esto como preparación para la clase del viernes, en hoja de ruta, pero de alguna manera es un texto que articula las unidades. Esto como introducción acá. A ver, bien. Esto, porque es una de las preguntas, ¿qué hace el análisis del discurso con los archivos institucionales? ¿Qué hace el análisis del discurso con las series historiográficas? ¿Y qué hace el análisis del discurso con las series archivísticas, que son distintas de las historiográficas? A veces, y a veces no. A veces son los propios historiadores los que, y digo en plural masculino, los que fueron conformando los archivos de la nación en esto que traíamos las primeras clases. Las primeras clases de la unidad 2. Bien, voy entonces al texto. Voy a leer unas primeras partes como para situar estas cuestiones que vengo introduciendo. El análisis del discurso del lado de la historia, arranca el texto. Nuestros trabajos siempre se inscribieron en un espacio bien determinado, el de la relación entre la historia y la lingüística. Participamos del surgimiento en Francia de una nueva disciplina, el análisis del discurso. Compartimos sus esperanzas, sus conceptualizaciones, sus ilusiones. Tempranamente, los obstáculos provenientes de la relación con la historia nos llevaron a criticar la configuración metodológica inicial. La cuestión del corpus, me encanta esta frase, la cuestión del corpus concentró nuestras interrogaciones, la del archivo nos permitió darles una respuesta. Del archivo al corpus. Fíjense que yo lo que les acabo de presentar es un movimiento que es casi al revés, del corpus al archivo de alguna manera. Desarmar el corpus armadito para poder encarar un trabajo de archivo que permita describir relaciones interdiscursivas no necesariamente previstas y que me quedarían afuera si yo me muevo en el recorte del corpus. Esa es la propuesta que les traigo. Pero acá, que son los 80, es otro momento, vienen de los 70, es otro momento, del archivo al corpus, es decir, cómo desde los archivos institucionales y los archivos historiográficamente constituidos, institucionalmente constituidos, interviene el análisis del discurso en la producción de un corpus
que funciona como resultado del proceso de análisis. Eso es interesante en una noción de corpus, pero no es cómo funciona en general. Bueno, no importa. Pero es interesante eso en una noción de corpus. ¿Se entiende esto del archivo al corpus? ¿Cómo lo están acá trabajando? ¿Qué? Series textuales y dispositivos de archivo. El análisis del discurso clásico recortaba su corpus de un archivo que tenía como origen series textuales impresas, ya compiladas y analizadas por los historiadores. Esta es la suerte de los franceses. Nosotros no siempre, en general no contamos con series textuales impresas, compiladas, organizadas en archivos y ya analizadas por los historiadores. Es la panacea, yo no quiero desarmar eso, yo quiero abrazar eso. Nosotros no tenemos eso acá con esa sistematicidad. Los franceses sí, entonces el análisis del discurso francés de esta vertiente tiene que lidiar con lo ya construido. Nosotros estamos construyendo y deconstruyendo al mismo tiempo de manera permanente. Cuando nos interesamos por la materialidad de esas series textuales, la tomamos como una evidencia. Ya venían armadas las series y las analizaban los analistas del discurso. Nuestro abordaje actual considera la complejidad del hecho archivístico. El archivo jamás está dado de antemano, jamás está dado. A primera vista, su régimen de funcionamiento es opaco. Todo archivo, sobre todo el archivo manuscrito, está identificado por la presencia de una fecha, de un nombre propio, de un sello, de una institución, etc., o incluso por el lugar que ocupa en una serie. Hago un asterisco, vuelvo sobre la noción de serie después. Para nosotros, esa identificación esencialmente institucional es insuficiente. Nosotros, analistas del discurso, digamos, es insuficiente. Bueno, es insuficiente. Este tipo de organización institucional, ¿sí?, no dice todo sobre el funcionamiento del archivo, incluso a lejos de eso. Nuestra práctica actual del análisis del discurso retoma las preocupaciones de los historiadores de las mentalidades, un guiño al amigo Foucault también, que al construir objetos tales como la muerte, el miedo, el amor, lo profano, lo sagrado, ponen en evidencia, por la confrontación, por la relación, la comparación de series archivísticas, regímenes múltiples de producción, circulación y lectura de textos. Es decir, en esas investigaciones como Historia de la Locura o cuando se produce la historización de la muerte como construcción conceptual, hay una diversificación de las instancias y espacios de búsqueda de documentos y de materiales de archivo. ¿Sí? En ese sentido lo toman como, eso pone en evidencia los regímenes múltiples de producción, circulación y lectura de textos. Al contrario de tomar las series, los boletines de legislación que supieron estar compilados en el subsuelo del Ministerio de Economía con aire acondicionado y todo, después eso lo levantó el macrismo, pero teníamos las series completísimas de los boletines de legislación argentina desde el siglo XIX a nuestros días. Es distinto cuando se trabaja tomando enunciados, materiales, documentos, fragmentos de una multiplicidad de regímenes de producción, incluso textual, de dispositivos textuales. Esos historiadores trabajan tanto con la larga duración como con el acontecimiento. La institución y la clasificación archivística que ella impone siempre es para ellos una cuestión problemática e imperfecta. Eso es porque el archivo no es reflejo pasivo de una realidad institucional, es en su propia materialidad y diversidad, está organizado por un campo social específico. El archivo no es un simple documento del cual son extraídos los referentes, los datos. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto de sacar datos de las fuentes? Bueno, no es eso, sino que permite una lectura que revela dispositivos, configuraciones significantes. Nos puede parecer evidente, pero este es el momento de incorporación del problema del archivo al análisis del discurso en estos textos, ¿sí? Inicialmente centrada en el género del discurso político, el análisis del discurso clásico, lo vieron en Curtin, que lo dejé como bibliografía de ampliación, el discurso comunista, el discurso católico, ¿sí? Inicialmente centrada en el género del discurso político, el análisis del discurso clásico no sabía qué hacer con la diversidad del archivo. Del PC pedía discurso comunista, entonces tomaba ya esas series armadas de alguna manera, pero no lidiaba con la diversificación y heterogeneidad de los regímenes de archivo y del archivo.
pero a partir de la investigación, de aquello que hace lazo social, incluso en lo político, ya no se puede ignorar la multiplicidad de los dispositivos textuales disponibles. Y esto es lo que me parece interesante de este trabajo y de esta investigación. Entonces hay un proceso de diversificación, hay una estabilización en estas investigaciones, de un momento, de un corte sincrónico, ¿sí? Hay un cierto momento, se estabiliza cierto momento, ¿sí? Pero el mar inmenso, una inmensidad, es una marea inmensa de posibles y documentos y tipos de textos, dispositivos textuales heterogéneos, de distinta jerarquía. Fíjense cómo hacen esos recorridos. No hay un recorte de antemano, ni de tipo de texto, ni de autor, ni de lugar, ni de institución, sino que van a 1789, van después a 1790, 1791, hay una estabilización de un cierto momento, de una cierta coyuntura histórica en Francia, pero abren la compuerta de los tipos de discursos, de los tipos de materiales, de los tipos de enunciados, levantan la compuerta. Me encanta eso. No sé si me encanta tanto el análisis que hacen, pero este gesto de abrir la compuesta para después poder ver regularidades en ciertos elementos del orden significante, ese está muy bien como trabajo de archivo. Entonces, fíjense, solo para nombrar, ¿no? Moviliza un gran abanico de archivos, desde el grito del pueblo revoltado, relatado en el tribunal, al Tratado de Economía Política, pasando por la correspondencia de entre intendentes, por la obra literaria y por el debate en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Es decir, una enorme diversificación y diversidad de tipos de materiales. Y abajo también, en lo que llaman el segundo dispositivo, en la búsqueda por ese dispositivo de archivo, recorremos fuentes impresas, panfletos, diarios, libros, carteles. No toman grafitis porque no sé si tendrían cómo recogerlos, digamos. Buscamos también fuentes manuscritas, actas de asambleas revolucionarias, correspondencias entre clubes. Creo que después habla de los Cordeliers, que eran un club político. Clubes, organizaciones, el club es una forma de organización política muy fin del XVIII, del siglo XIX. Entonces, correspondencias, cartas entre clubes y sociedades populares. En Francia, levantan la compuerta, van a buscar materiales de todo ese tipo, mensajes, peticiones, boletines, interrogatorios judiciales, coma, etcétera, punto. O sea, ni siquiera podemos prever que hay en ese et caetera y lo demás. No es que lo demás ya está definido. Entonces, levantan la compuerta y hay un mar documental, archivístico enorme, con una determinación, una delimitación, un anclaje de coyuntura, que eso da obviamente un corte sincrónico. ¿Y qué hacen con eso? Entran ahí por ciertas articulaciones, pero entran ahí escogiendo dos significantes específicos, uno es subsistencia y el otro es pan, y en particular en el caso de pan, lo que van a mirar son las regularidades en las formas de la coordinación. Pan y, ¿cómo aparece? Pan y coordinado, articulado con qué. Tienen, así como levantan las compuertas en ese mar heterogéneo y diverso de materiales textuales, la brújula que les permite recorrer, navegar, les ponía en la hoja de ruta, digamos, ese mar, esa brújula, en este caso, es una coordinación, es la forma de una coordinación. ¿Por qué la forma de una coordinación? Porque han sabido describir, leer, releer, escuchar, ver qué trazos traen esos materiales y pescaron que ahí la coordinación permite expandir, producir escansiones de esos documentos y materiales tan heterogéneos. Heterogéneos en términos jerárquicos, repito, desde carteles hasta disposiciones judiciales y la Asamblea Legislativa. No están estableciendo una jerarquía de antemano, como la otra vez creo que Lourdes preguntaba, tengo que ir a las leyes internacionales, ¿sí? Es otra forma de trabajo. Entran con la brújula de un significante, pero ese significante no es buscar una palabra. Pescaron que hay algo en la forma de articulación de pan, entonces pan y libertad escande de un modo, y pan y fierro, ¿sí? Escande de otro modo. Es hierro, ¿no? Escande de otro modo.
¿Se entiende? Entonces, ahí las articulaciones les armaron zonas de ese archivo. Les armaron un corpus, concretamente, porque pudieron identificar relaciones entre las regularidades que arrojaba la descripción de esas conjunciones, de esas coordinaciones, y de alguna manera ciertas posiciones que llaman acá tácticas o estratégicas, diría en términos políticos. Entonces, ciertos grupos políticos, si hay una relación, una articulación, venimos ahora de Foucault, pero ¿cómo es esa articulación entre las regularidades en las formas discursivas, vamos a decirlo así, y otro tipo de prácticas políticas, de organización política, de organización económica, cultural, social? Bueno, es una pregunta abierta. El corpus de ellos les permite, de alguna manera, responder o establecer una hipótesis, por lo menos, de cierta estabilización en torno de esa relación también. Por eso es que hablan de discurso en términos estratégicos. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es que levantadas esas compuertas, ¿sí? Levantan esas compuertas, imagínense el mar entrando, no es el mar, pero bueno, directamente, ahí no tenemos una delimitación de antemano, sino que van a interesar los elementos que permitan, donde aparezcan articulaciones de pan y X mostradas o, digamos, regidas por ciertas regularidades. ¿Ah? Y en esa doble articulación que encontraron, pan y libertad, pan y, puede ser ese X, podrían encontrar un tercero, ahí empiezan a indagar y a expandir ese mar de documentos heterogéneos, a ver qué regularidades aparecen, no solo en el orden del discurso, en el plano del discurso, sino también en la relación entre el orden del discurso y prácticas no discursivas. ¿Hay una relación? ¿Hay una articulación o no? Puede estar, no es una relación de causa-consecuencia, pero se pueden articular, sostienen que sí, pero ese sí es posterior a todo un proceso de análisis. ¿Tá? Eso es lo que a mí me interesaba traer de este texto. No tanto que ustedes tengan que ir a hacer análisis gramatical, tienen ciertas cuestiones con la articulación historia lingüística que a mí me parece problemática, pero no es para nada el lugar y el tiempo. ¿Tá? No sé si llegué a transmitir lo que me interesa de este texto, de este doble... una vez que levanto las compuertas, ¿qué hago? De alguna manera tengo que... ¿Cómo empiezo? Ok, analiza todo lo producido en 1780, 1790, donde aparezca la palabra pan. Suerte. ¿Cómo hago eso? Bueno, con una articulación que va cerrando, pero a su vez que va marcando, ¿sí? Y las regularidades son resultado de ese proceso de trabajo. Y ahí sí pueden armar un corpus. Fíjense que el corpus, incluso en términos concretos del artículo, aparece al final. Nunca dice, mi corpus es este, tuk, 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 tuk. Voy a aplicar tales operaciones, esto y... Fíjense que aun cuando acá se trabaje con una categoría, cierta categoría de corpus, que es interesante y todo, aparece al final como resultado de todo ese proceso de trabajo metodológico, de ese proceso de descripción, de expansión, de interrogación, de intervención sobre los materiales y sus formas de organización. Eso es lo que... Tengo algunas cosititas más marcadas, pero básicamente eso es lo que a mí me condujo a compartirles este texto, en términos metodológicos, en esta unidad 2, que es una unidad metodológica. Bueno, abro preguntas o comentarios. Tenemos 10 minutos. Opiniones. O nada, no sé, no hace falta usar los tiempos. Pero sí, es el momento. ¿No? ¿Estamos bien así? Ok. Bueno, entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a insistir, en cuanto pueda, desoculto la preparación de la clase 10. La preparación de la clase 10 van a tener básicamente un breve CV de Emiliano Geisel, un amigo, colega, vecino, pero no va a venir, va a ser todo
todo como corresponde legalmente y legítimamente, y la verdad es que les voy a pedir que traten de venir el viernes especialmente, me parece que es interesante, porque el modo en que yo entro a los textos y a los materiales audiovisuales, por momentos hace un juego del que no me enorgullezco, que es un juego un poco funcional. Tomo elementos porque estoy pensando en otro tipo de problemáticas, o en otro tipo de materiales, y en otro tipo de cuestiones. Felicie no sabe hacer eso, obviamente, porque es un experto, y los expertos te trabajan el material en su especificidad, que es lo que yo hago con el orden del discurso. ¿Sí? Y eso es una enorme ventaja para este curso, para este seminario, porque va a trabajar problemas de montaje, va a trabajar Farocchi, va a tomar algunas cositas de Berto, pero va a trabajar problemas de montaje del siglo XIX, cualquier, siglo XX, montaje cinematográfico, categoría de montaje blando, en su especificidad material. La pregunta no va a ser cómo uso esto para otra cosa, sino que la idea es producir una escucha de esas cuestiones. Creo que a quien trabaja ustedes trabajan con materialidades muy disímiles, pero a quien no, también les va a venir bien una reflexión más conocedora, más experta sobre los problemas de montaje en las prácticas cinematográficas. Yo les dejé un textito donde articulo algo de eso, un poco gracias a la ayuda de él, digamos, con teoría del discurso y con la construcción del montaje de archivos discursivos, pero la clase del viernes nosotros la vamos después a retomar en la última semana del seminario, de otro modo. ¿Ah? De manera tal que tienen la posibilidad el viernes de escuchar en sí la clase del viernes. ¿Sí? De suspender un poquito la inmediatez de la aplicación de aquello que aparezca y de tratar de seguirla en sí. Bueno, eso, les pido que vengan. Después igual voy a subir la preparación de la clase 10 con algunas cuestiones para marcar. Si llega a aparecer alguna inquietud sobre el textito el artículo de hoy o la arqueología, la pueden compartir en los foros. Bueno, ahora sí, eso es todo lo que tenía. Nos vemos el viernes. Chao, Nos Mara. vemos, gracias. Gracias, un abrazo. Chao, gracias. Gracias.